Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos y pedirle disculpas por el pequeño retraso que llevamos. La lluvia nos ha hecho antes parar porque había muchísimo ruido, con lo cual hemos ido con un poquito de retraso, con lo cual os agradezco que sigáis aquí esta noche acompañando. Quiero darle la bienvenida a la ciudad de Badajoz a Fernando Savater. Hoy recordábamos que ya hace muchos años, pues muchos, viniste a otra feria del libro, a otro encuentro con los lectores. Prácticamente todos conocen, porque incluso tuvimos un pequeño desliz en el programa y hay público y lectores que te están esperando desde ayer, con lo cual también pido disculpas por aquel pequeño error que intentamos luego subsanar a través de las redes sociales, pues a todos los que habéis venido hoy, a los que vinisteis ayer. Fernando Savater, bien lo saben, es filósofo, es escritor español y dedicado sobre todo a la reflexión sobre ética. Es profesor de filosofía, fue profesor de filosofía en diversas universidades y más tarde pues de ética en la Universidad del País Vasco. Su amplia labor de divulgación y de crítica cultural pues lo ha convertido en un referente imprescindible pues prácticamente en toda España. Sus comentarios críticos, sus gustos, también pues sus distintas claves para la lectura han sido determinantes pues para muchos de los que le seguimos y los que hemos aprendido pues con sus libros, con sus clases o con simplemente escuchando sus declaraciones. Es, ya digo, además de un destacado intelectual y pensador, es uno de los analistas políticos más conocidos de toda España y sus interpretaciones pues también de las situaciones políticas constituyen una crónica y una crítica aguda, que es, de ninguna manera podría ser de otra manera, es imprescindible pues para entender las cosas que pasan también en nuestro país. Es un escritor, pues yo me lo he apuntado todo, multiforme, contradictorio, torrencial, pasional, le gusta la vida, le gusta vivir, disfrutón, que hoy me he dado cuenta también que es disfrutón de todas las pequeñas cosas de la vida. Él es, pues, tiene ese estilo tan peculiar, tan característico de él y sus declaraciones, pues incluso hay que muchas veces los cataloga de irreverentes, pero no deja pues a nadie sin removernos todas las cosas y reflexionar todas las cosas que nos dice. Él tiene un estilo audaz, expresivo y utiliza siempre ese matiz perfecto, la ironía y también pues incluso la paradoja como la estructura de ese razonamiento. Hoy Fernando, pues, aparte de que luego, si quieren, charlará con todos ustedes, viene a presentarnos este libro, que la mesa se nos cae. Es este libro, ustedes lo ven, de Fernando Savater, La peor parte, las memorias de amor. Este libro, vamos a intentar poner por aquí, no es solo un libro de memorias, no es solo un libro de amor, que lo es un libro emotivo que nos hace trasladarnos y sentir desde tu piel ese dolor, esa ausencia, porque Fernando aquí recuerda pues, a quien la acompañó durante 35 años, a Sara Torres, pero también cariñosamente, que a mí me hace mucha gracia el nombre, conocida como Pelocohete, que a mí me ha encantado ese nombre por también su pasado juvenil. Aquí Fernando, ya digo que es un libro que nos emociona, que él recuerda y que te has abierto prácticamente en canal, porque no solo cuentas pues, los inicios cuando conociste a Sara, ¿no? Yo creo que ese amor, que ahora te preguntaré si ese amor, cuando la conociste, llegó para quedarse durante tantos años, y no solo cuentas efectivamente ese amor, ese sentimiento, sino toda una vida alrededor de ella y también nos vas dando distintas pinceladas de distintas situaciones, tanto en la universidad como situaciones políticas. Yo ya digo que ahora iremos señalando algunas de las cosas del libro, pero quiero agradecerte esas memorias que le dedicas a Sara, pero sobre todo, pues no sé si es que no has sentido tampoco ese pudor para prácticamente desnudarte y contarnos tantas cosas, además del amor que sentías por ella. Bueno, muchas gracias. Evidentemente hay libros que o los escribes sin pudor o no los escribes. Es
decir, no tiene mucho sentido tratar de hacer un libro que de alguna forma habla de lo más íntimo, de lo más personal, de lo que más me importa en la vida, y contarlo con unos remilgos y con unos rodeos que lo conviertan casi en una cosa sosa, ¿no? No, el libro, yo he vacilado bastante después de la muerte de Sara, vacilé en si sería capaz, primero si yo sería capaz de escribir algo sobre ella, y luego si el tributo que yo le rindiese merecería la pena, porque yo sabía que, por supuesto, su vida y su figura era muy digna, digamos, de ser narrada, contada, pero lo que no sabía es si yo sería capaz de hacerlo. Y, en fin, al final, pues, me tiré a la piscina esperando que hubiera agua y escribí el libro, ¿no? El libro no empieza hablando, por supuesto, de mi pérdida y de lo que significa en una vida ingenuamente alegre como era la mía, pues de pronto el encuentro de la tristeza definitiva, ¿no? Entonces eso es una experiencia que a mí me parecía que tenía que contar, porque yo he escrito muchos libros hablando de la alegría y me parecía honrado con mis lectores contar también lo que significa la tristeza, ¿no?, en el momento que uno la siente. Pero el libro no trata de mí, o sea, yo, en fin, soy narcisista como todo el mundo, pero no tanto como para creer que la gente está preocupada por saber si yo estoy alegre o triste, que eso le trae a la gente sin cuidado, como es natural. No, el libro se ha dedicado a ella, a hablar de ella, que creo que tuvo una personalidad y una vida muy singulares. En fin, se suele decir, con razón, que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, pero a Sara se le notaba enseguida, ¿no? O sea, hay otros que cuesta más notarlo, pero a ella se le notaba enseguida. Y además pasamos el tiempo que pasamos juntos, que efectivamente, visto objetivamente, fue un largo tiempo, pero que a mí se me hizo muy corto. El tiempo que pasamos juntos pues fue un tiempo de aventuras, de riesgos, en plena batalla contra ETA en el País Vasco. En fin, no lo pasamos simplemente pensando a qué playa íbamos a ir a bañarnos, sino que tuvo unas dimensiones a veces bastante dramáticas y otras pues de humor, de los viajes que hacíamos, en fin, bueno, lo que es un poco una pareja que se ama y que disfruta de la vida, ¿no? El libro entonces lo que trata es de contar esa figura única, esa figura valerosa, a veces agria, de Sara, como digamos que combatió desde muy joven. Ella nació en una pobreza absoluta, se crió en un medio, digamos, totalmente mísero, y poco a poco fue saliendo adelante, y luego, pues, en fin, aprendió una carrera, era una mujer extraordinariamente inteligente, y ahí pues ya llevamos nuestra vida juntos. Yo creo que es notable, y en un momento determinado pues llegó una enfermedad terrorífica, además, bueno, una enfermedad a alguien que era lo contrario de la enfermedad, porque ella era una mujer atlética, alpinista, ganaba a todos los hombres jugando a la pelota vasca, en fin, era lo más contrario. Yo lo que nunca me la imaginaba era enferma, ¿no? Y sin embargo pasó al final una enfermedad terrorífica que afrontó con su valor. Yo desgraciadamente en cambio no pude ser tan valeroso como hubiera querido ser para ayudarla, y bueno, casi le pedía a ella que me ayudara a mí a soportar la enfermedad, ¿no? Y bueno, eso es un poco las cosas que cuento en el libro. Sobre todo, yo lo que trato es de decir o de expresar la diferencia que hay entre vivir con amor o vivir sin amor. El amor quiere decir que uno no vive para algo, sino vive para alguien. Yo, como todas las personas, empecé pues creyendo que vivía para alguien, para mis libros, para mis premios, mi prestigio, para impresionar a la gente, y de pronto todo eso no me importó nada, porque dejé de vivir para algo y empecé a vivir para alguien. Para que ella estuviera contenta, para que a ella le alegrara lo que escribía, para que, en fin, para servir de complemento a su felicidad. Y eso es un poco lo que cuento en el libro. O sea, no es más que una experiencia.
es una experiencia única, evidentemente, como todas lo son. Probablemente mis lectores tendrán también experiencias semejantes para contar, pero bueno, es esta la que tenía que contar, ser testigo de esta vida, de la alegría que pasamos juntos y de la inenarrable tristeza cuando la perdí. Y de eso trata el libro. En el libro es Sara la que le dice, y así lo recoges en el libro, ¿no? Si tú no lo cuentas, nadie sabrá lo que hemos sido el uno para el otro. Sin ese empuje no lo habría, bueno, sin su fallecimiento, lógicamente, sin su pérdida, nunca te hubieras animado a escribir y a recordarla en un libro, si no te hubiera animado. No, yo creo que no, porque, en fin, probablemente ella no me hubiera dejado escribir sobre ella en circunstancias normales, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento, cuando comenzó su enfermedad, cuando empezó a atisbar, aunque todavía no teníamos la idea de lo que nos esperaba, pero ya ella se dio cuenta de que aquella no era una enfermedad como las demás, que no era una de esas cosas que cogías una gripe y a los 2 días estábamos otra vez en la playa, ¿no? Y entonces me dijo esa frase que yo luego recordé y es la que me animó un poco a escribir este libro que me parecía imposible. Es cuando ella me dijo, bueno, si tú no lo cuentas, nadie sabrá lo que hemos sido el uno para el otro. Yo creo que aunque yo lo cuente, tampoco lo sabremos, porque hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Es decir, cosas que te das cuenta de que las palabras pues, son las que utiliza todo el mundo, palabras como amor, como ausencia, como necesidad del otro. Son cosas que estamos oyendo todo el tiempo en canciones cursis, como hemos oído, en la vida, en fin, las cosas, o sea, la trivialización de los sentimientos más graves, ¿no? Y claro, cuando uno escribe, te das cuenta, lo lees y dices, bueno, le pongo un poco de música y lo presento al Festival de Eurovisión y ya pues... Entonces esa es un poco la desesperación que te entra de que lo que escribes no pueda tener el carácter único y la fuerza que tiene verdaderamente pues, un sentimiento como ese, ¿no? Pero bueno, ojalá hubiera sido yo un Shakespeare o un Rilke para poder haber transmitido verdaderamente ese sentimiento. He hecho lo que he podido. Bueno, realmente está más que transmitido. A lo largo de las páginas, efectivamente, tú hablas de ese amor a Sara, de esa unión que teníais, pero también esa libertad que teníais cada uno para salir, para viajar. Ella viajaba con sus amigas, tú te ibas a algunos cursos. ¿Cómo eran esos viajes? Si acrecentaban más el amor, incluso cuentas ahí esas llamadas que teníais, o cómo tú, a mí me ha llamado mucho la atención esa relación epistolar que tú dedicas, ¿no? Hay distintas cartas que hace un momento decía, no es una historia, era única, pero todo el mundo podía tener esta historia de amor. Yo creo que también en esas cartas sí reflejas esa característica. Bueno, fíjate que yo todavía cuando empezamos a vivir nuestro cariño, claro, no había ni teléfonos móviles, ni correo electrónico, ni nada de eso. Escribíamos cartas porque era lo que se escribía entonces. Luego ya, a partir de cierto momento, ya no volvimos. Yo lo he sentido cuando tuve que buscar un poco, echar mano de los apuntes, de las cosas que guardaba, de las cosas que ella guardaba. Yo la verdad que he sido siempre muy poco guardar cosas, pero ella tenía ahí una cajita y iba guardando cosas que yo le escribía, que yo le había escrito. Y claro, de pronto hay un momento en que dejé de tener documentación, porque claro, entonces ya nos mandábamos mensajes y ya los mensajes, pues fíjate dónde están, ¿no? De modo que sí, efectivamente, bueno, nosotros, vivíamos, o sea, en el fondo siempre estuvimos juntos. O sea, estuviera ella donde estuviera yo donde estuviera, siempre teníamos la sensación de que estábamos juntos. Entonces, pasábamos temporadas, ella era, como digo, muy atlética y muy deportista, y tenía un grupo de amigos con que subían al Mont Blanc y no sé qué, y claro, yo, en fin, lo de subir al Mont Blanc, siempre me ofrecía subir arriba al bar que hay arriba y esperarles tomando un whisky mientras ellos iban subiendo, ¿no? Pero en fin, ella aceptaba que había cosas que no podíamos hacer a la vez, ¿no? Pero por otra parte tampoco teníamos la sensación de que estuviéramos separados, o sea, primero porque con gran desesperación de todos los que nos rodeaban, nos pasábamos la vida llamándonos y hablando por teléfono, ¿no? Pero otra vez estás llamando, pero si ya la llevo hace 10 minutos. Y entonces siempre estábamos juntos, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, ahora que lo veo, pero tampoco creas que es que hacíamos un gran... Las cosas, somos libres, yo hago lo que quiero, no, simplemente que, bueno, que se nos ocurrían cosas y que
ella admitía como normal que no todo lo que a ella le gustaba me gustara a mí. Imagínate tú, con la vista que tengo, si me tengo que poner a jugar en un frontón a pelota, vamos, es que no le daría ni el primer golpe, ¿no? Pero me divertía, en cambio, ver cómo ella desafiaba a los chicos, y los chicos al principio, muy altaneramente, decían, hombre, yo no voy a jugar con una chica y tal. Y yo decía, tú espérate y a ver si tú juegas con la chica, a ver qué pasa, y efectivamente, claro, ganaba ella siempre. Entonces, bueno, pero decir que no era tampoco esa cosa de que somos libres, hacemos lo que queremos, no, yo tampoco queríamos, yo por lo menos no, pero es verdad que luego visto así objetivamente teníamos como una especie de laxitud de que hacer cada uno un poco lo que nos parecía, ¿no? Bueno, eso no está nada mal. Es verdad que cuentas esa libertad, pero también en las páginas señala, y a mí me ha gustado mucho, ¿no? Una declaración que tú dices: no fuimos amantes ni compañeros. Horrible expresión propia de los naipes o del tenis, pero no del amor. Tampoco fuimos matrimonio, fuimos novios, siempre novios, de los de toda la vida, de los de, anda, cuelga tú, no, tú primero. Sí, eso es verdad, que el tipo de relación que teníamos, a lo que más se parecía, era un noviazgo de los de antes, pero eterno, o sea, que nunca acabara, ¿no? Que siempre estuviéramos en disposición de novios. Sí, fue claro. Bueno, es verdad que todas esas experiencias dependen de la época, del momento, del lugar también. Ella había pasado un tipo de incidencias en su juventud y en su vida que yo ni imaginaba, ¿no? O sea, yo venía de una familia burguesa, acomodada, etcétera, etcétera, y ella de todo lo contrario. Entonces, curiosamente, cada uno teníamos un poco de misterio el uno para el otro, ¿no? O sea que... Pero, en fin, funcionó, funcionó. Bueno, eran muchas las cosas que os unían, ¿no? Sí, eso sí, también nos unían cosas sorprendentes, que supongo que los demás, pues eso, el gusto por los cuentos de terror, por las películas de Frankenstein, en fin, cosas... Es muy graciosa como cuenta, pues, esas noches de cine, ¿no?, que os pasaba, y lo mucho que ella sabía de terror, la colección que tenéis. Sí. Bueno, ella en casa siempre lo hacíamos en broma, que cuando fuéramos viejos, o sea, cuando fuéramos como yo ahora, nos ganaríamos la vida enseñando la casa, ¿no? Pues, ella se escondería para dar sustos a la gente que entrase, y yo le iría enseñándolas, porque ella había hecho una colección de muñecos, de figuras, de distintos personajes de películas de terror, de historias y tal, que ahora todavía... En fin, modestia aparte, nuestra casa es el encanto de los niños. Cuando te digo, el problema es que todos quieren llevarse algo, pero nuestra casa es el paraíso de los niños, y de nosotros fue también. El libro, bueno, lo cuenta con mucho sentimiento. También hay pasajes en los que cuenta con mucho amor, pero también con mucho humor. A mí, Fernando, a lo largo de las páginas también me ha parecido ver varias veces el sentido de culpabilidad tuyo. Ahora comentabas la diferencia, o la has comentado un par de veces, la infancia tan distinta que tuvisteis los dos, y en algunos pasajes de tu libro tienes esa sensación de culpabilidad, ¿no?, de cómo yo la tenía. Bueno, y ella... sobre todo, sí, es verdad que yo siempre tenía un poco la cosa de compensarla de lo que había pasado, ¿no? Pero sobre todo luego, ya cuando llegó el momento de la enfermedad, etcétera, pues yo hubiera querido ser un verdadero refugio para ella, una persona valiente, serena, etcétera, y no lo fui en absoluto. Yo me aterré la idea de que tuviera una enfermedad. Sí, porque también hablas de culpabilidad, de que te sientes que no estuviste a la altura, y eso me sorprende. Bueno, es que ahora también me siento culpable de seguir viviendo, por ejemplo, o sea, no, me da vergüenza, ¿no?, seguir vivo, ¿no? Bueno, ya le he dicho que es muy, muy emotivo. Hay que seguir viviendo, y llevamos una tarde de homenaje y de recuerdo, y siempre se dice, ¿no?, y así yo también lo siento, que cuando recuerdas a las personas queridas, pues siempre siguen estando presentes, y yo estoy convencida que Sara, que Pelocohete, pues está más que orgullosa de ti, de que sigas adelante y que cuides también esa cajita de tesoro, o esos todos muñecos que te lleva al terror, ¿no?, y a esa colección que ya tenía por el cine. También me gustaría pasar un ratito, que creo que es muy interesante también por la situación en la que vivimos de España, no ahora, sino también antes, la relación que tuvo el pasado juvenil, que tuvo Sara, una relación cercana a ETA, y cómo luego también tú estuviste aquella relación, luego fue el movimiento Basta Ya, vivisteis presionados, vivisteis con protección. ¿Cómo se vivió esa etapa? Ella fue... No solo cuando se desvincula de ETA y lo deja al lado,
también fue una víctima del sistema. Claro, ella perdió su puesto en la universidad, le atacaron un par de veces por la calle, ¿no? Bueno, ella tenía agilidad y tal para esquivar a ciertos atentados, ¿no? Pero bueno, pasamos un tiempo, no, otros lo pasaron peor y en fin, Maite Pagaza, por ejemplo, que era muy amiga nuestra, muy amiga de ella, ¿no? Cuando hicieron el atentado a Joseba, pues los dos que estuvieron, las 48 horas que estuvo agonizando Joseba, pues estuvieron las dos, o sea, estaban las dos que estaban a la cabecera, eran Maite y Sara, ¿no? Y efectivamente, pues claro, pasamos riesgos, pasamos situaciones. Además, a mí también me daba eso un poco de culpabilidad, porque yo después de todo, pues, oye, viajaba, me iba a América Latina, a México, a Argentina, siempre tenía una vida un poco de conferencias, de cosas, y claro, ya estaba allí, ¿no? Entonces, claro, el miedo era de decir, bueno, a ver qué le pasa, ¿no?, cuando está allí, porque además yo sabía que ella era muy echada para adelante y no se asustaba. Y eso también era una preocupación. Yo también eso he sido siempre un poco inconsciente, ¿no? Nunca he tenido miedo de que a mí me pasara algo, no sé por qué, creía que era invulnerable o algo por el estilo, imagínate. Pero en cambio estaba siempre preocupado de lo que pudiera pasarle a ella, ¿no? Y que le fuera a pasar algo, y que le fuera a pasar algo por mi culpa, porque cuando yo decía algo, escribía algo, y de pronto salía un titular del periódico, y digo, a ver, ¿esto qué pasa, no? Pues, ahí a veces se mandaban paquetes y cosas, en fin. No fue una época cómoda. Es verdad que, bueno, sí sabíamos el pasado, era la relación que había tenido Sara, pero yo por lo menos no conocía que también había luego en ese lado de la resistencia, en pasarlo mal, en ser una víctima, en ser perseguida. Bueno, es que ella, claro, ella conocía muy bien ese mundo. Claro. Era, digamos, muchas veces cuando yo escribía sobre ese mundo, pues claro, la gente se quedaba un poco sorprendida que yo, que no sé leer en euskera más que 2 líneas, y etcétera, pues de pronto conociera también lo que ellos escribían, lo que aparecía en las redes en que se movía ETA y tal, pero claro, eran cosas que sabía Sara, no lo sabía yo, y ella me daba toda la información sobre esas cosas. Entonces, claro, de alguna forma yo también tenía un poco la preocupación de decir, bueno, cuando esta gente se dé cuenta de que todas mis informaciones vienen de ella y que el peligro está realmente en ella, que es la que me informa de las cosas, pues que eso vaya a llevarle en fin, vaya a poner una situación más arriesgada, ¿no? Y efectivamente ya muchos de las personalidades de hoy en el País Vasco, pues del Partido Popular o del partido, algunos del Partido Socialista, etcétera, aprendieron euskera con Sara en casa, ¿no? O sea, que allí ella se dedicaba a dar clase para que supieran euskera y pudieran en las elecciones hablar en euskera, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy curiosa cómo esa relación. ¿Cómo llevaste tú el dar el paso adelante? Yo creo que todos lo conocemos, el movimiento Basta Ya, y cómo te siguió Sara. ¿Cómo fuisteis vosotros? Algo así me ha parecido leer. No éramos un matrimonio, éramos un comando, ¿no?, en la resistencia. Sí, éramos un poco un comando, sí. No, bueno, era una situación curiosa, porque por una parte ella quería que yo escribiera y dijera y hablara, de alguna manera me utilizaba. Tienes que escribir esto. Si no lo dices tú, no lo van a decir. Di esto y tal. Y luego lo decía, me dicen, ¿pero por qué no te callarás? Y tal. Y digo, oye, porque me has dicho que lo diga. Que claro, que cuando lo había dicho se asustaba un poco y decía, hombre, ¿qué tal? No, teníamos esa complementariedad de que, claro, ella pues me daba muchos argumentos y muchos temas de los que yo desarrollé, y claro, me los decía ella, ¿no? Yo no los hubiera encontrado yo solo nunca, ¿no? Pero en fin, a ella por supuesto le gustaba y se daba cuenta de la fuerza que tenía decir ciertas cosas, ¿no? En fin. Pero claro, por otra parte decía uno, bueno, el día que estos se den cuenta de que nosotros, digamos, para mí es evidente, si nosotros no hubiéramos existido en el País Vasco, ella y yo, las cosas en el País Vasco en este momento serían completamente distintas. Sería Lehendakari y Otegi. O sea que de alguna manera lo que hicimos tuvo un peso que a mí ahora me asusta verlo, porque digo, si ellos se hubieran dado cuenta del peso que tenía nuestra combinación de tal y cual, pues probablemente no hubiéramos llegado tan lejos. Sí, porque en el libro además habla de la relación con políticos y cómo muchas veces le contaban cosas y parece que, bueno, pues en la política de ese tiempo algunos miembros de la política o políticos no querían darse cuenta de lo que realmente pasaba, porque Sara sí tenía información de primera mano, ¿no? Pero preferían
obviando... Claro, ellos lo que querían era ver un poco la superficie política que había, de los piques entre ellos, pero claro, el fondo de las cosas, el fondo educativo. Por ejemplo, hubo una cosa... Sara, con santa paciencia, se veía todos los programas de la Euskal Telebista en euskera, que es una experiencia terrorífica, vamos, o sea, en fin, los casos de tortura de la Convención de Ginebra no son nada comparados con ver Euskal Telebista en euskera. Bueno, entonces ella oía todos esos programas y tal, y entonces en aquella época no había todavía los mecanismos de ahora, la cinta de vídeo era lo más... Entonces ella, con la ayuda de Maite y tal, prepararon una cinta de vídeo con los trozos selectos de las cosas que se decían en Euskal Telebista, que claro, por supuesto a la gente pues no, las cosas que decían, los programas de los niños jugando con capuchas, diciendo que hay que matar a los españoles y tal cual, eso salía en Euskal Telebista. Entonces claro, nadie lo sabía, entonces ellas grabaron una cinta con los momentos más impactantes de Euskal Telebista. Hicimos copias y lo mandamos a todos los líderes de opinión, digamos, que había en ese momento, en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera. Todos les mandamos la cinta para que vieran lo que estaba pasando en los Telebista. Nadie, ni una sola palabra, nos dijeron, nadie contestó, nadie dijo nada, nadie. Entonces, cuando dicen, es que miraban para otro lado, hombre, que miraban para otro lado, es que aunque le pusieras las cosas, las metieras por la nariz, no te hacían caso. Ni los Iñaki Gabilondo, ni los Luis del Olmo, nadie, ni una palabra, aunque tenían la documentación que le habíamos hecho, que le habíamos mandado. Entonces, claro, cuando ahora se asombran un poco de cómo hemos llegado a lo que hemos llegado, pues... Y tú que has pasado, bueno, vives en San Sebastián, que viviste aquella época, ¿cómo ha ido evolucionando y cómo vives ahora? Es decir, no, yo ahora ya no vivo, sobrevivo. O sea que vida ya la tuvimos. Algunos amigos me dicen, bastante has tenido más que otros, ¿verdad? 35 años, pues no está mal, ¿no? Pero no, ahora ya soy un superviviente. Hago un poco las cosas que he hecho siempre, de lecturas, de mis películas, etcétera. Pero me pasa como esas veces que está uno muy constipado, o ahora con el coronavirus, que dices que pierdes el sabor y los olores y tal. Bueno, pues a mí me pasa igual, hago las mismas cosas pero ya no me saben a nada. Entonces, sí, aparentemente más o menos la vida es lo mismo, pero insípida. Sí, ¿verdad? Por ahí leía también, ¿no?, que algo así, de una pregunta que te hacían, decías algo así como, seguiré siendo un optimista, pero un optimista destrozado, ¿no? Algo. Bueno, sí, no, yo soy un optimista de los demás. A mí pues me parece que el mundo no se va a acabar, que a lo mejor España sale alguna vez del atolladero en que nos han metido y tal, pero en cambio yo respecto a mí no tengo ningún optimismo. Bueno, nosotros somos optimistas en que Fernando va a seguir viniendo, va a seguir escribiendo y nos va a seguir deleitando también con su sabiduría. Para cambiar de tema también, bueno, en el libro hacemos un viaje por todos los viajes que tú haces universitarios, y luego a mí me ha gustado también el pasaje cuando hablas de Mallorca, ¿no?, que ese era como vuestro paraíso. Bueno, eso fue porque a mí no me dejaban estar en San Sebastián todo el verano, ¿no? En la época en que yo tenía el dudoso honor de esa cosa que me decían la Guardia Civil y tal, con los papeles que encontraban de ETA, y que yo era objetivo privilegiado, que era un privilegio al cual yo habría renunciado, digamos, con mucho gusto, pero bueno. Entonces, cuando estaba Jaime Mayor de ministro de Interior y tal, me decía, no te puedes quedar todo el verano en San Sebastián, no puedes estar todo el verano, no sé qué. Y yo, que bueno, en fin, soy un donostiarra, como le llamamos ahí, un ñoñostiarra absoluto, o sea que a mí yo prefiero estar confinado en San Sebastián sin salir de mi cuarto que en cualquier otro lugar libre, ¿no? Que no. Entonces a mí irme en verano con la Concha de San Sebastián era bueno, pero en fin, nos tuvimos que ir. Entonces no encontrábamos un lugar que nos gustara. Yo tenía que tener mar, porque a Sara yo le había descubierto Extremadura, que ella no conocía, ella estaba muy viajera, trekking, tal, pero yo sabía que le iba a gustar mucho Extremadura. Y fíjate, cuando la encontré, empezó a ir en los veranos con los amigos, y va, pues eso, que si al Valle del Jerte, que si no sé qué, y le encantaba. De hecho, el último año estaba empeñada en que compráramos una casa en Extremadura.
Y yo no es que no me gustara, es que yo sin el mar no sé vivir. Y entonces yo decía, pero hombre, ¿cómo voy a estar en una casa que no esté cerca del mar? Y no sé qué. Bueno, el caso es que el único sitio que tenía mar y nos parecía tal era Mallorca. Y en Mallorca ella encontró un pisito mínimo, nada, dos habitaciones y una terracita, pero maravilloso. Y ahí lo pasamos muy bien porque era una cosa que ella inventó solo para nosotros. O sea, todas las demás cosas, mi casa de San Sebastián, pues que era una casa que había sido de mis padres y tal, la casa de Madrid, que es una casa pequeña, pero bueno, también yo la había tenido cuando mi hijo estudiaba, tal. O sea, todo lo demás era nuestro, pero habíamos compartido con otros. Pero aquella casita de Mallorca solo era para nosotros dos, solo vivíamos ahí nosotros dos y solo estábamos allí. Y entonces, pues la verdad es que ella hizo un pequeño paraíso allí para los dos, y bueno, pues era estupendo. Eso sí, yo la sierra de la Tramontana me la subía porque ella me hacía subir detrás, y claro, yo por ir detrás de ella subía a lugares que ahora no vamos, me da vértigo hasta verlos desde abajo. Bueno, el libro da fe, porque también tiene una foto maravillosa en la que tú haces un recorrido, pues la vida de Sara, incluso desde pequeña, ¿no? Sí, desde pequeña. Sí, que era brava ya desde pequeña. Fue brava siempre. Y él hace ese recorrido también fotográfico, también emocional. Hay una de las claves del libro, que es una cita de Brevet, creo que lo digo bien, que dices, reconoce la alegría por el ruido que hizo al marcharse. Bueno, es que yo creo que eso nos pasa un poco. La frase del poeta francés Jacques Prévert es realmente, reconocía la felicidad por el ruido que hizo al marcharse. Y es verdad en el sentido de que a veces estamos tan obsesionados con los obstáculos, las pequeñas fastidios de la vida, las contrariedades, etcétera, etcétera, que no nos damos cuenta de que somos felices. O sea, de que creemos que la felicidad es, pues eso, cuando deja de llover porque he salido a la calle sin paraguas y cosas por el estilo. Entonces, uno no se termina de dar cuenta de que es feliz hasta que de pronto se va la felicidad y dice, pero hombre, pero si yo era feliz, ¿de qué me estaba quejando si era feliz, ¿no? Y bueno, esa frase de Jacques Prévert, que era un poeta que a ella le gustaba mucho, y que las primeras cosas que me mandaba eran versitos de Jacques Prévert, porque Jacques Prévert era un poeta que tiene cosas muy graciosas, un poeta muy popular y a la vez muy interesante, muy inteligente, pero luego era un poeta muy relacionado con el cine, porque fue guionista de películas como Les Enfants du Paradis, como Le Quai des Brumes, como películas de Marcel Carné, etcétera, etcétera. Entonces era un poeta muy ligado al cine y por eso a ella le gustaba. El libro, hay un capítulo en el que dice mi vida con ella, tú divides el libro en diversos capítulos, que es una parte, bueno, en la que cuentas con más alegría, su juventud, vuestra vida. Me hace gracia porque en esa sí le llamas pelo cohete, como hemos nombrado ahora, pero cuando pasamos luego al epílogo mucho más duro, que ya es cuando ella tiene la enfermedad, los 9 meses tan duros que pasó, ya sí es Sara la que aparece, ¿no? Le llama a Sara, es decir, es como algo más serio, no sé si porque el dolor te hace acercarte de otra manera a ella. Sí, era un momento en que de alguna forma, bueno, la parte esa sonriente de la vida se ocultó, y entonces la verdad es que, aparte de, yo supongo con que ella hubiera muerto repentinamente de un ataque, pues claro, la ausencia hubiera sido también la misma. Pero lo que a mí realmente me demolió por dentro fueron los 9 meses esos de sufrimiento. Eso es, en fin, la suerte. Yo curiosamente antes de esto había escrito una novela que fue con la que gané el Premio Planeta, que se llamaba La Hermandad de la Buena Suerte, en que el último era una meditación sobre la buena suerte, los caballos, cosas estas, pero en último caso, el último descubrimiento de qué es la buena suerte es una muerte repentina que no te enteres, ¿no? Y entonces en aquel momento yo lo escribí, era un tema literario para mí, pero claro, luego me di cuenta hasta qué punto realmente es así, o sea, hasta qué punto realmente la buena suerte es eso, ¿no? La muerte que llega como la flecha que te han llegado, sí que no sabes de dónde, pero llega y se acabó, ¿no? Sí, porque ese amor, tú lo cuentas, pues fue prácticamente un flechazo. Tú cuentas que fue un flechazo cuando os conociste y tú la viste, ya supiste claramente que era un flechazo. A mí me gusta también
creo que también del título del libro podía haber sido Gracias, que es un poema que también recoges, que escribes y creo que leíste en el velatorio, ¿no? Un poema... Bueno, yo todos los años, en fin, Cervantes decía, quise tener de poeta los dones que no quiso darme el cielo, y bueno, si eso lo decía Cervantes, imagínense otros, ¿no? O sea, que yo me hubiera gustado ser poeta, pero no lo soy. Pero para ella, como único público, siempre el 31 de diciembre le escribía un poema, ¿no? Un poema un poco hablando del año que habíamos pasado, y etc. Y el último poema que le escribí, cuando yo sabía que era el último, o sea, que realmente iba a ser el último, que se llama Gracias, y entonces pues hacía un poco la recopilación de todas las cosas, ¿no? Entonces eso es lo que leí en su velatorio, y después lo he puesto como para cerrar el libro, ¿no? ¿Qué pensarías, Sara, de este libro y de verte, es decir, contarlo, narrarlo aquí, pero también abrirte, desnudarte y venir a contarnos con todos estos sentimientos? Yo a veces cuando estaba escribiendo la oía regañarme, como siempre, ¿no? Hay algunas broncas también en el libro. Las broncas que me echaba eran lo que más echó de menos. Ya nadie me regaña. ¿Sí? Y estaba, cuando estoy escribiendo a veces, pues la oía. ¿Pero por qué tienes que contar eso? ¿Pero por qué? ¿Pero a quién le va a interesar? Pero eso no lo digas. Bueno, eso... En fin, yo creo que en general contaría con su aprecio. Bueno, yo creo que más que con su aprecio, ¿eh? Yo estoy convencida que sí. No sé si quieres que abramos también un turno sí, claro, de preguntas, si queréis preguntarle algo. Aquí, vamos a aprovechar. ¿Preparamos el micro? Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, no he tenido oportunidad de leer el libro, me imagino que debe ser algo maravilloso. Sí, la biografía que escribió en su día sobre su vida. Ahí se ve muy bien su amor a los libros, a la filosofía, a la literatura. Mi pregunta va un poco por saber cuánto le ha ayudado cuando la vida se muestra así con esa crudeza, cuánto ayuda la literatura, la filosofía, la palabra para afrontar el duelo. Quisiera decirte que leyendo a Séneca se me pasaba lo que me sufría, pero no, poco. Hombre, es verdad que cuando uno tiene un hábito muy fuerte como es la lectura, yo pues en ocasiones, pues hombre, leer te entretiene, pero no, o sea, no te salva. Es decir, no, nada te salva, eso es el problema, ¿no? O sea, uno lo que quisiera es algo que le salvase, ¿no? Hay una cosa muy graciosa en las cartas persas de Montesquieu, como sabes, son unas cartas teóricamente de un persa que vive en París, ¿no? Y que escribe a un amigo que está en Persia y le cuenta costumbres de los franceses, ¿no? Vistas un poco desde la perspectiva del persa, ¿no? Con mucha ironía, etc. Y entonces en una de las cartas le dice el que está escribiendo, le dice, oye, aquí en Francia es que no se te puedes imaginar las cosas tan curiosas de los franceses. Cuando tienen un sufrimiento, cuando les duele algo, cuando están preocupados por un disgusto, porque han perdido un familiar, etc., nosotros ya sabes lo que hacemos, en ese caso tomamos opio, entonces pues entramos en una situación tal y con eso se nos pasa. Ellos en vez del opio se ponen a leer a un señor que se llama Séneca y dicen que eso les causa el mismo efecto que el opio. Bueno, pues no, es mejor el opio. Es mejor el opio. Sí, Fernando, te quería preguntar, por una parte, la melancolía como motor de creación, y por otra parte, creo que el optimismo de Guillermo Brown, que anida en ti y sus proscritos, que en esas tardes también melancólicas de San Sebastián, en tu casa, cuando niño leías esos libros, si no te dan fuerza para superar toda esta situación de dolor y tragedia que está viviendo. No, superar no, hombre, en fin, uno sigue viviendo, ¿no? Ya sabéis la frase esa de William Faulkner al final de Las palmeras salvajes, que dice, entre la pena y la nada, prefiero la pena. Bueno, esa es un poco la única duda. O sea, hay un momento en que dices, bueno,
¿qué prefiero, la pena o la nada? Y entonces, pues, dices, bueno, pues la pena. Pero eso no quiere decir que lo hayas superado, sino simplemente que la has aceptado porque la alternativa es peor, o te parece peor en un momento, no sé, luego... Entonces, efectivamente, ya hay cosas, hombre, pues la casa sigue estando llena de todas las cosas que ella me dejó y en San Sebastián es donde mejor estoy porque me parece que vivo como dentro, un poco dentro de nuestro mundo, ¿no? Ella decía que ese era nuestro paraíso y bueno, fue el paraíso de dos que se ha convertido en infierno de uno, pero en fin, esa es la verdad, ¿no? Entonces sí, pues claro, todo eso te ayuda, todo eso, pero... ¿Para qué vamos a engañarnos? O sea, no, sí, nada, no, eso no, ya esas cosas gente dice yo, el tiempo lo cura todo. Sí, hombre, claro, que le corte usted una pierna, una sierra mecánica y ya verá usted cómo le crece otra con el tiempo. O sea, que esas estupideces que repetimos todos como si tuvieran algún sentido, ¿no? Ahora, perdón, mientras piensan alguna pregunta, efectivamente en el pasaje, en el libro, dices que te molesta mucho esta frase que decimos como de... Sobre todo porque las he dicho yo también, o sea, yo también esas mismas que cosas se suenan que como decimos vacías. a los demás, de eso ya se te pasará, de decir el tiempo, no sé qué, en fin... O esos que te dicen, bueno, hombre, claro, pues la mujer, pero hay otras mujeres. Entonces, sí, hombre, el mundo está lleno, claro. Y yo, fíjate, pues soy como Johnny Depp, ¿no? Porque están corriendo detrás. O sea que, no, bueno, el problema de esas cosas que tienen, claro, a los demás, los tristes molestan, ¿no? Porque no sirven para acompañarlos en las diversiones. O sea, la gente lo que quiere es alguien que le acompañe en las diversiones. Entonces, un señor que está triste y tal, pues no, es una lata, ¿no? Entonces, enseguida están deseando de que dejes de estar triste, ¿no? Ahí también cuento que hay un amigo mío que cuando dice, bueno, a los 4 días de haber pasado lo de Sara, ya había gente que te pregunta, bueno, pero ya ¿qué tal estás? ¿Estás mejor? ¿No? Y yo digo, hombre, sí, fíjate, han pasado una semana, estoy estupendamente, ya no... Y te decía, el amigo este me decía, mira, cuando te pregunten cómo estás, tú di que estás muy bien, porque si dices que estás mal no te vuelven a preguntar. Y es verdad, o sea, como te pregunten y siempre digas estoy fatal, ya no te preguntan, o sea que no, entonces bueno, pues hay que decir sí, mucho mejor, no, ya estoy mejor. Dice o decías por lo menos antes que te gustaba la soledad. Sí. Pero la ausencia, ¿no? Es lo que es que pesa, es lo que no duele. es lo mismo la soledad que la ausencia. A mí la soledad nunca me ha molestado, yo al contrario, solo estoy estupendamente. Hombre, es verdad, como te decía antes, que claro, con ella, cuando estábamos, nunca estábamos solos, porque siempre estábamos pendientes, aunque no nos viéramos en un mes, pero estábamos los dos siempre pendientes el uno del otro. Pero la soledad, es decir, hacer lo que a mí me da la gana y dedicarme a leer, a beber, a lo que sea, yo eso no echo de menos. O sea, no estoy, por ejemplo, ahora cuando estaba ahí confinado, no creas que todos los días que hay que ver, no veo a nadie, ¿no? Estaba encantado, esa es la parte buena del confinamiento. Pero eso no, me digo, pero la soledad es una cosa y la ausencia es otra. O sea, la ausencia sí es una cosa que sientes, es decir, no la soledad, sino la ausencia de alguien en concreto. Estás solo, pero solo de alguien, no solo de los demás, sino solo de alguien. Entonces eso lo siento permanentemente. ¿Alguno os animáis? Bueno, pues yo creo que para ir terminando, luego Fernando seguirá un ratito porque hay otra conferencia después y él estará, si no te importa, en la carpa del ayuntamiento, por si queréis acercaros para charlar con él, para que os firme ejemplares. Y yo quiero agradecerte esta reflexión, que la hayas querido compartir con nosotros. Es algo muy, muy personal, efectivamente, por lo que has pasado, pero sobre todo con las ganas, con la ilusión que tú la has hecho también con el dolor. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a seguir Fernando? Bueno, ahora hay una película que se llama algo así como Nelson y... Bueno, en fin, es la vida de la mujer... de alguna manera que amó a Nelson y tal, que había empezado como una prostituta y que luego le acompañó y tal, y al final pues... Entonces la película empieza en una cárcel de mujeres,
todo lleno de míragos, de mujeres así desastrosas, alcohólicas, prostitutas y tal. Y entonces una le dice a la otra, le dice, yo fui Lady Nelson. Y la otra se ríe y tal, y entonces ella le cuenta la historia de cómo se amaron, de cómo Nelson la amó, de cómo vivieron tal, hasta que Nelson muere en la batalla de Trafalgar. Y entonces pues se acaba la cosa, porque claro, ella otra vez ya, cuando no está Nelson, pues, ya nadie la respeta, ya la abandonan, ya vuelve otra vez. Y entonces claro, al final vuelve otra vez a la cárcel y la otra le pregunta esto que le pregunta, ¿y después? Y ella le dice, no hay después. Y ahí acaba la película. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nosotros te seguimos esperando porque estamos convencidos que hay después y Badajoz siempre estará para esperarte, para venir, para compartir. Y ahora, porque no nos deja el bicho, pero que sepas que te llevas todo nuestro cariño, te achucharíamos si nos dejara. Así que yo creo que con un fuerte aplauso despedimos a Fernando.